Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Bienvenidos a su canal Mat 7 clases a la mano y continuamos hablando de dominio y rango de funciones. Hoy vamos a hablar del dominio y el rango para una función logarítmica. Espero que con este video tengan claro en un sencillo ejemplo cómo es que encontramos el dominio y el rango para una función logarítmica aplicando los conceptos que ya hemos visto en videos previos sobre dominio y rango. No siendo más, les doy la bienvenida y espero que aprendamos mucho con este video. Entonces, iniciemos con la definición de nuestra función logarítmica. La función logarítmica parte de la potenciación. Es una función por la cual buscamos el exponente. Es una operación matemática por la cual buscamos el exponente. Aquí tengo que 3 al cuadrado es igual a 9. ¿Por qué? 3 a la x igual a 9. Ya sé que 3 elevado al cuadrado es igual a 9. Aquí estoy reemplazando el 2 con una x para explicar qué es el logaritmo. Entonces, el logaritmo es la función por la que buscamos el exponente. Con la potenciación buscamos el 9, con la radicación buscamos el 3, que es la base, y con la logaritmación, con los logaritmos buscamos el exponente, que en este caso es el 2. Entonces aquí escribamos logaritmo en base 3 de 9 igual a x. En otras palabras, ¿a qué número tengo que elevar el 3 para que nos dé 9? Siempre que tengamos un logaritmo escrito así, significa esto. Este número a qué lo tengo que elevar para que nos dé este número de aquí. Entonces, 3 a lo que lo tengo que elevar para que me dé 9 se escribe como logaritmo en base 3 de 9 igual a x. Listo. En este caso la respuesta es 2 porque 3 elevado a la 2 me va a dar 9. Entonces, una cosa que tengo que tener muy en cuenta con los logaritmos es que son funciones que no voy a poder trabajar con el 1 y el 0. ¿Por qué? 1 al cuadrado es 1. 1 a la 5 es 1. Entonces no importa qué número eleve el 1, siempre me va a dar 1. Entonces el logaritmo no va a aplicar para el 1. Logaritmo en base 1 de 5, pues no puedo elevar el 1 a ningún número porque no importa a qué exponente lo eleve, no va a haber ninguno que me dé 5, porque 1 a la 2 me da 1, 1 a la 5 me da 1, y entonces este logaritmo no existe. Lo mismo pasa con el 0. No importa el 0 a qué potencia lo eleve, no me va a dar 2. Porque, digamos, 0 al cuadrado sería 0 por 0. Y eso da 0. O 0 elevado a la 5 sería 0 por 0 por 0 por 0 por 0. Y eso me va a seguir dando 0. Por lo tanto, no tenemos logaritmos en base de 1 ni logaritmos en base de 0. Esto no tiene ninguna lógica matemática. Muy bien, ahora, ¿qué pasa cuando las potencias son negativas? Es decir, los exponentes son negativos. En este caso tengo 3 elevado a la menos 2. Es igual. Como el exponente es negativo en nuestro curso de exponentes, que es potenciación, vimos qué significa cuando es negativo. Cuando es negativo quiere decir que esto va en la parte de abajo dividiendo. Entonces esto sería como 1 sobre 3 a la 2. Ya sabemos que 3 a la 2 es 9, esto daría un noveno, y si hago la división esto me da 0.1111. Es decir, mucha atención con esto, si el exponente es negativo me va a dar un número positivo, menor a 1, pero va a ser positivo. Entonces, si tengo 2 elevado a la menos 4, eso sería lo mismo que 1 sobre 2 elevado a la 4, y eso sería igual a 2 a la 4, 1 sobre 16, igual a 0.0625. Muy bien, entonces, si la potencia es positiva o es negativa, siempre me va a dar un número positivo. Entonces, cuando la potencia es negativa, pues me va a dar una fracción. Y vamos a tener números entre mayores a 0 y menores de 1. Entonces, el logaritmo en base 3 de menos 9. No puedo sacar logaritmos de un número negativo. ¿Sí? Explico por qué. Esto es una regla matemática, igual que la división por cero, que no existe o que es indeterminada. El logaritmo en base 3 de menos 9 pues no existe, ¿sí? Como tal.
Entonces, ¿por qué? Miremos lo siguiente. Si yo tengo 3 al cuadrado, eso me va a dar 9, porque sería 3 por 3 y me da 9. Entonces, si elevo 3 al cuadrado, que es lo que me quiere decir un logaritmo, recuerden esta explicación, 3 elevado al cuadrado me da 9, no menos 9. Me dirán, bueno, y si el 2 es negativo, entonces 3 elevado a la menos 2 sucede esto y me da 0.1111. Es decir, no hay un número al que yo pueda elevar 3 para que me dé menos 9. Eso no existe. Entonces no puedo sacar logaritmo de 0, logaritmos en base de 0, porque sí puedo sacar un logaritmo de 0. No puedo sacar logaritmos en base de 0, no puedo sacar logaritmo en base de 1 y no puedo sacarle logaritmos a números negativos. Eso es muy importante para definir el dominio y el rango de una función logarítmica. Entonces, la función logarítmica siempre va a venir así, en su parte más básica. F de x es igual a logaritmo en base b de x, donde b tiene que ser diferente de 0, no puedo sacar logaritmos de 0, no puedo sacar tampoco logaritmos en base 1, no puedo sacar logaritmos en esas dos bases, por eso es que la base tiene que ser diferente de 0 a 1, y pues también la base debe cumplir de que sea positiva. X debe ser también positivo, no puedo sacar logaritmos en esas condiciones, debe ser este número de acá, siempre tiene que ser positivo, es decir, mayor a 0. Y esta b debe ser positiva, pero no puede ser ni 0 ni 1. Esas son las condiciones para trabajar con logaritmos. Entonces, miremos esto, logaritmo en base 2 de 8, ¿a qué es igual? Pues recuerden, el logaritmo es la operación matemática por la que busco el exponente. Entonces escribamos esto como si fuera una potencia. 2, ¿a qué número lo tengo que elevar para que nos dé 8? Entonces si tengo 2 a la 1 es igual a 2. Si tengo 2 al cuadrado es igual a 2 por 2, que es igual a 4. Y si tengo 2 a la 3 es igual a 2 por 2, 4 por 2, 8. Quiere decir que este logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3. ¿Por qué? Porque 2 elevado a la 3 da 8. Eso es lo que significa un logaritmo. Estas son las condiciones para poder sacar el logaritmo. Y pues voy a explicar en la calculadora cómo saco un logaritmo, ya que es bastante sencillo con las calculadoras de hoy en día. No tengo que hacer conversiones de base ni nada. Logaritmo en base 5 de 15.625. Me perdonan, traigo mi calculadora aquí. Entonces tengo logaritmo en base 5 de 15.625. Mi calculadora tiene acá esta tecla que es para logaritmos en base 10. Esta solo se usa para lo que se llama logaritmos comunes, que son cuando tienen la base 10. Pero en este caso tenemos una base 5, es diferente. Entonces utilizo esta tecla. Logaritmo base 5, me muevo al paréntesis, de 15.625. Entonces escribo 15.625 y le doy igual. Esto me da 6, quiere decir que 5 elevado a la 6 me da 15.625. De esta forma y con esta tecla es que puedo encontrar los logaritmos utilizando mi calculadora. Ahora volvamos a nuestra explicación. Logaritmo en base 5 de 15.625 pues es 6. Muy bien. Ahora sí, pasemos al análisis de una gráfica de una función logarítmica. Entonces voy a tener esta función. F de x es igual a logaritmo en base 2. Voy a utilizar la función logarítmica más sencilla, que en este caso tiene la x acá y tiene una base, porque yo puedo tener divisiones, puedo tener acá números multiplicando, puedo tener potencias, pero eso no lo vamos a trabajar en este video. Aquí solo vamos a ver funciones de este tipo: logaritmo en base de un número y alguna variación de lo que estamos sacando el logaritmo, es decir, de x. Muy bien, cuando yo tengo la gráfica logaritmo en base 2 de x, recuerden, no puedo tener, no me va a dar valores negativos esta gráfica. Entonces nosotros aquí vemos que esto nos da una curva.
esta curva se va acercando al eje de las Y, pero nunca va a tocar Y. Esa es una asíntota. Entonces nos da una curva en este estilo y empieza a irse abriendo y abriendo hacia el infinito positivo en X. Ahora, ¿qué pasa si tengo logaritmo en base 2 de menos X? Habíamos dicho que no puedo sacar un logaritmo de un número negativo, ¿sí? Entonces el dominio de esta cambia, haciendo que la gráfica cambie. ¿Por qué? Porque si X es negativa, menos por menos me da más, y quiere decir que ahora sí tiene su dominio hacia el lado izquierdo, porque menos por menos va a dar más, y a esos son a los que les puedo sacar logaritmos. Por eso es que para este lado no voy a tener ningún punto de la gráfica, debido a que eso daría negativo aquí, y aquí no puedo tener negativo. Entonces, si la X es positiva, vamos a abrir así hacia la derecha. Pero si la X es negativa, vamos a abrir hacia la izquierda. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si ese menos no está aquí con la X, sino que está fuera de la función? Es decir, está fuera del logaritmo. Entonces, lo que hace esto es invertir mi gráfica de manera vertical. Entonces, en vez de darme una curva como la que vemos aquí en azul, nos da una curva hacia abajo. Esto pasa colocando el menos aquí y ya no en X. Ahora, ¿qué pasaría si tenemos tanto el menos afuera como el menos en X? Pues la curva se vuelve de la misma manera hacia abajo, pero esta vez en vez de ir de izquierda a derecha, como es este caso, vamos a ir de derecha a izquierda, como lo pueden ver aquí. Muy importante que se aprendan estas variaciones de acuerdo a los signos, porque es importante para encontrar el dominio y el rango de una función logarítmica en su gráfica. Muy bien. Supongamos que tengo f de x igual al logaritmo en base 2 de 4x. Aquí ya no tengo la x sola, sino tengo un 4. Esto lo que hace es ampliar mi gráfica y simplemente hace que sea más abierta cuando x es multiplicada por un número, o si es dividida por un número va a hacer que sea más cerrada. Simplemente esto expande la x y hace que sea más abierta, como vemos aquí en comparación de nuestra función logaritmo en base 2 de x. Aquí estamos incrementándola con un 4x. Muy bien, ahora ¿qué pasa si en vez de multiplicarla se lo sumo? Sería x más 4. Este paréntesis indica que el logaritmo afecta tanto a la x como al 4. Si no estuviera el paréntesis, este logaritmo solo afectaría a la x y el 4 sería independiente. Cuando tenemos este caso, lo que hace es que ya nuestra gráfica no sea asintótica, que lo voy a explicar más adelante, con y, sino que sí mueve esa asíntota. En este caso nos movimos de y, que sería 0, a menos 4. Miren, aquí nos estamos moviendo a menos 4. Como les dije, ya en un momento hablo de la asíntota. ¿Y qué pasa si restara? Pues en vez de moverla hacia la izquierda, como fue sumando, restando, pues la va a mover hacia la derecha. Entonces, en vez de estar aquí llegando a y, que sería x igual a 0, aquí vemos que x vendría siendo igual a 4. Entonces se mueve nuestra asíntota para el 4. Repito, cuando multiplicamos ampliamos, si dividimos cerramos la curva, y si sumamos la estamos moviendo hacia la izquierda, si restamos la estamos moviendo hacia la derecha. De esa forma se comporta una gráfica de una función logarítmica en sus términos más sencillos. Muy bien, ahora que ya conocemos cómo funciona una gráfica de una función logarítmica, vamos a ver su dominio y su rango. Vamos a utilizar este ejemplo. F de x, logaritmo en base 2 de menos 3x más 18. Esta base puede cambiar, no siempre va a ser 2. Lo hago simplemente por facilidad para explicar. Entonces, tengo menos 3x más 18. En la calculadora podemos sacar una tabla de valor y encontrar la gráfica. Vemos que esto es negativo, quiere decir que vamos abriendo hacia el lado izquierdo. Está multiplicado por 3, quiere decir que la gráfica se amplía,
Y más 18 quiere decir que la gráfica se mueve, pero ¿qué tanto se va a mover? En este caso no se va a mover solo 18 porque x está siendo multiplicado por 3, entonces eso afecta. Muy bien. Entonces, si nos damos cuenta, esta es nuestra gráfica de esta función logarítmica y vemos que esta gráfica se acerca pero nunca va a tocar al 6. Miren que pasamos una línea por acá por el 6. Esta línea a la que nos acercamos pero nunca vamos a tocar es lo que se llama una asíntota. En este caso nuestra asíntota es cuando x es igual a 6. Aquí la asíntota es para 6. Entonces, el dominio. Nuestra gráfica viene desde menos el infinito y se va a acercar, pero nunca va a tocar el 6. Entonces el dominio sería menos infinito a 6 abierto. ¿Por qué el 6 es abierto? Porque se va a acercar y se va a acercar a 6, pero nunca va a tocar el 6. Como lo vemos en esta gráfica que hay acá. Nuestra asíntota en x es esta. Ahora sí, vamos en y. En y, pues para toda función logarítmica vamos a tomar valores desde menos el infinito hasta el infinito positivo. Existen valores para todo y, es decir, para todos los reales, que a veces puedo escribir el dominio como si fueran los reales. Entonces, de esta forma encuentro el dominio y el rango. Cuando tengo la gráfica miro dónde es asintótico, en este caso es asintótico a 6, como abre hacia la izquierda, su dominio viene, repito, desde menos el infinito hasta 6 abierto, y el rango va a ir desde menos el infinito hasta el infinito positivo. Para el rango en una función logarítmica no hay que hacer cálculos, siempre voy a tener desde menos infinito hasta infinito. Ahora, ¿cómo calcularía el dominio y el rango de forma analítica? Tengo f de x igual al logaritmo en base 2 de menos 3x más 18. La condición es que esto debe ser positivo. Si esta parte llega a ser negativa, pues no existe. Por lo tanto, esto debe ser mayor a 0. Ojo, el que no puede ser igual ni a 1 ni a 0 es la base, es decir, el número de acá. Esto sí puede ser igual a 0 o a 1. Aquí no hay problema, el problema es cuando está aquí. Aquí debe ser positivo. Para que la función exista debe ser positivo. Entonces hago una inecuación, menos 3x más 18 debe ser mayor a 0, que es positivo. Este 18 que está sumando pasa al otro lado a restar. X, como está acompañada de un número negativo, se cambia a esto. Eso ya es cuestión de estudiar inecuaciones. Aquí no voy a explicar por qué, pero cuando tenemos un número negativo, esto cambia de mayor a menor. Entonces, menos 18 dividido en menos 3 sería menos dividido en menos más 18 dividido en 3 y me da que x debe ser menor a 6, lo cual es concorde a nuestra gráfica. Miren que el dominio es menor a 6. Entonces, ya encontrando esto, sé que mi dominio viene desde menos el infinito, porque x va a ser menor a 6, viene desde menos el infinito hasta 6. Si fuera mayor, pues sería de 6 al infinito positivo, pero aquí como es menor, venimos desde menos infinito hasta 6. Y el rango para toda función logarítmica va a ser los reales. Entonces vendría desde menos el infinito hasta el infinito. De esta forma encuentro el dominio y el rango en la gráfica y el dominio y el rango en forma analítica. Bueno, si llegaste hasta aquí fue porque aprendiste algo. Somos Mat7, clases a la mano. Puedes seguirnos en @Mat7W en Instagram, Twitter o Facebook. Para apoyar contenido como este, suscríbete, comparte, dale like al video para apoyarnos. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video.